seleccionados entre los medios presentes. Pedimos respetuosamente al diario El País de España y a la periodista María Martín. Muy buenas noches. Ustedes hablan de una respuesta inmediata, pero la inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días, ellos cuentan que han estado abandonados al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido comprobar nosotros en el terreno, donde en esas primeras horas era bastante difícil encontrar funcionarios públicos implicados en los rescates y donde no había medios, ni maquinaria, pero ni siquiera papel o bolígrafo para apuntar cuál era el nombre de los cadáveres. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado? Bueno, estás hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron. Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el Estado Mayor, la activación, el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas habían 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 10.000 funcionarios, 19.000, perdón, y en un proceso donde traer rescatistas del Estado Mérida, por ejemplo, del Estado Zulia, no llega en horas, a pesar que nosotros hicimos un puente aéreo. Y debo informar que el aeropuerto también está afectado, tanto el aeropuerto nacional e internacional. Tuvimos que organizar puentes aéreos en aeropuertos próximos, y el más próximo, Aragua y Carabobo, justamente para empezar a traer más funcionarios. Pero sí estuvo desplegado desde un primer momento. El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, que es responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron. Pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorio. Que hay zonas muy remotas, que sí tomó, no un día, sino 2 días, porque hubo que despejar, o sea, habían vías completamente tapiadas donde no llegábamos ni siquiera con motorizados, pero al día siguiente ya los motorizados estaban llegando, nuestros funcionarios estaban llegando, activamos sistemas de drones, pedimos apoyo a los rescatistas estadounidenses que pusieran a disposición de Venezuela acceso a imágenes satelitales y de drones para saber en esas vías remotas qué era lo que estaba sucediendo. Entonces son afirmaciones que yo creo que responden más a una matriz, pero aquí está, el que quiera auditar la realidad está a la disposición, porque todas esas órdenes están por escrito y están también mis órdenes que verbalmente di para el despliegue de la seguridad. Y cuando se activó en los laboratorios la matriz, todos a La Guaira, la primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos. Y por eso militarizamos. Y a quienes querían voluntariamente traer ayuda, se abrió un registro en el Poliedro de Caracas para que justificaran si eran funcionarios, si eran trabajadores que tenían que estar en ese estado o si eran voluntarios con habilidades específicas, médicos, veterinarios. Resalto la labor del veterinario y el equipo de Tsunami, el perro, que ha salvado 16 personas. Más de 19.000 voluntarios se registraron en las primeras 24 horas. Ordenar para no impedir la ayuda del pueblo de Venezuela, pero no caotizada. Y por eso se militarizó. Y por eso desde las primeras horas hubo presencia policial y militar, un solo saqueo.
y en otro lado específico, pequeño, un intento. E inmediatamente no ha pasado más nada, no ha pasado más nada. Si quieren decir la verdad, bueno, esa es la verdad. Ese fue el primer día, todos a La Guaira. A las horas siguientes viene un tsunami. Oye, miserables, los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas, son unos miserables. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Politizar una situación humanitaria como esta, donde el gobierno y las autoridades de Venezuela no han tenido medida alguna para desplegar todos los esfuerzos públicos, privados, internacionales, nacionales. Que diga alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga. No, eso no existe. Así que bueno, te agradezco tu pregunta y agradezco rigurosidad y te invito a que compares. Gracias. Segunda pregunta a cargo del periodista Jorge Martínez del Grupo Milenio de México. Buenas noches, Presidenta. Quería preguntarle, hoy por la mañana estuvimos en los lugares que se habilitaron como morgues. Nos encontramos con el tema de que los familiares nos dicen que no hay espacio en los cementerios, que han acudido a los diferentes servicios, que simple y sencillamente les dicen que no hay espacio. Mi pregunta es, también para conocer cuál es la estimación real que ustedes tienen de víctimas, toda vez que Naciones Unidas habla de por lo menos enviar 10,000 bolsas para cadáveres y ustedes están dando una cifra alrededor de 2,000 personas fallecidas. Y también conocer si se va a aperturar una fosa común, cuál va a ser el proceso para conocer la data de los cuerpos, registrar por si posteriormente llegan familiares y los identifican. Y por último, preguntarle también, platicamos con vecinos del desarrollo Hugo Chávez Frías, ahí en La Guaira, y nos comentaban ellos que se les entregó durante la administración del presidente Hugo Chávez unas viviendas que aseguran no tienen ningún tipo de soporte, que fueron muy endebles y que eran dentro del programa de vivienda del entonces presidente Hugo Chávez. Denuncian y culpan directamente de la caída. Sabemos que fue un temblor distinto, con una capacidad que no estaba cuantificada anteriormente, pero ellos aseguran que no tienen ningún tipo de soporte estas viviendas y aseguran que temen que les vuelvan a dar viviendas y que estén en las mismas condiciones de mala construcción. Gracias. Correcto, gracias. Fíjate, sobre el manejo de la morgue, en efecto, conforme a las leyes de Venezuela, se activó una morgue en un sitio especializado en La Guaira para no tener la exposición y darle el manejo adecuado. ¿Quiénes participaron en ese proceso? El CENAMEC, que pertenece al Ministerio de Interior y Justicia, el Fiscal General de la República, que estuvo allí, y el Registro Civil de Venezuela. Se estableció el mismo mecanismo como está contemplado en la ley. Yo de entrada dije, nadie va a fosa común, y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella. Reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento. O bien en este momento, como ya ha ocurrido, y se los han llevado, en algunos casos los familiares han tomado la decisión de cremarlos, en otros casos ha tomado la decisión de enterrarlos. Pero esa ha sido la situación que nos ha permitido la aplicación de los protocolos, tanto internacionales como los que están previstos en la ley, para el manejo de cadáveres en estas situaciones de desastre natural. Sobre el tema de las viviendas, el 80% de los edificios que colapsaron son de desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los de desarrollo social ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto y ha sido el doble terremoto de mayor intensidad y gravedad
por el poco espacio de tiempo ocurrido entre uno y otro, que apenas fueron 38 segundos. Imagínate qué impacto. Afortunadamente, si algo se puede decir de afortunado, es que ocurrió más hacia la falla de la costa y no hacia la montaña. Muchas estimaciones que se hicieron por organismos internacionales fue porque pensaron que se habían derrumbado también las casas en los sectores populares, en los barrios que están en la montaña, que felizmente no sufrieron el impacto como lo sufrieron las urbanizaciones residenciales, tanto públicas como privadas. Cuando te digo públicas, los desarrollos hechos por la Gran Misión Vivienda, y las privadas, los desarrollos por inmobiliarias, por personas privadas, que fueron las que más sufrieron. Las viviendas para vacacionar. Acuérdate que La Guaira, bueno, es un estado que tiene vida propia, pero también es un estado que permite vacacionar. Ese día había bajado mucha gente a la playa porque era un día feriado. Entonces, esas viviendas privadas para vacacionar fueron las que más se desplomaron en el sector de Caraballeda, de Los Corales, de Playa Grande. Así que gracias por tu pregunta. CNN Internacional de Estados Unidos pregunta al periodista Stefano Pozzebon. Buenas tardes, buenas noches. Me junto a la pregunta de Jorge sobre las víctimas. El Sistema de Naciones Unidas habla de 10.000 muertos. Hasta ahora estamos a 2.295. Pero también, Presidenta, hemos visto el despliegue de los más de 19.000 uniformados, de la FAMB, la militarización de La Guaira. Pero, Presidenta, Venezuela está herida, hay un pueblo golpeado y adolorado. El rechazo de la población también se ha concentrado en ellos. ¿Quién, cómo, por qué y para qué ha decidido el manejo de los militares en esta catástrofe? Mira, empiezo por tu última pregunta, Estefano. Eso está contemplado así en la ley venezolana para el manejo de desastres naturales. Activar el sistema de emergencia de la Fuerza Armada, activar el sistema de protección civil. Incluso recientemente este año se aprobó en la Asamblea Nacional la ley de la Cruz Roja Venezolana, que le permite la incorporación en este sistema para manejo de desastres naturales. Está así en la ley. Activamos los mecanismos que están contemplados en la ley. Sobre la ONU, me gustaría compartir parte de un video del coordinador general de la ONU, donde coincide con las cifras que nosotros compartimos. Fíjense que nosotros no queremos ni proyectar. El número que nosotros damos es un número riguroso. Al día de hoy, el número que yo di, creo que fue 2.595 fallecidos, correcto. Incluso hacemos cruces, fíjate lo que ha pasado, para que tengas una idea del manejo y el cruce de datos que tenemos. 5 personas que habían sido registradas como fallecidas cargaron combustible después del evento. O sea, no estaban fallecidas. Y no hay forma de que nos digan que era esa persona, porque en las estaciones de servicio que tienen precio subsidiado se activa con la huella. 5 personas estaban vivas, no estaban. Entonces, no queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados. Aquí está el cadáver, esta es la cifra y esta es la que no sé si podemos compartir para que Estefano esté más claro sobre la posición de la ONU y lo que ha sido la posición del gobierno venezolano. Le pregunté a Naciones Unidas por las denuncias contra Daisy Rodríguez por su gestión tras los terremotos y esta fue su respuesta. No hay límite de acceso. Donde hay evidencia, repito, tenemos todos los equipos que además lo hemos movilizado nosotros a través de nuestra plataforma de movilización de equipos de rescate. Todos los equipos que llegaron entraron. Obviamente hace falta tener una estructura, una coordinación, pero no hay absolutamente ninguna barrera de acceso a un tentativo simplemente de organizar. El gobierno de inmediato pidió a Naciones Unidas de apoyar la coordinación de los rescatistas, de la respuesta humanitaria y ahora también de toda la parte médica. Estamos hablando de 1.000 y más edificios afectados. Tenemos, acabo de decir, los 50 equipos de rescate, más los equipos de la Protección Civil venezolana. A usted se haga el cálculo de cuánto toma para llegar a cada edificio. Entonces, puedo apostar que si vamos a cualquier de los terremotos de los últimos años, vamos a ver familiares intentando rescatar a sus propios amados. Y esto no es una justificación, es simplemente la realidad.
Y escuchen esto, Rampolla también rechazó las dudas que hay sobre las cifras que está dando el régimen acerca de los muertos, de los desaparecidos y de los heridos. Hago referencia a los números que Jorge Rodríguez presenta porque nosotros mismos estamos en el centro de crisis y tengo total confianza en que estos números sean reales. Y obviamente con todos los límites del hecho que no son definitivos. Alessandro, voy a decir algo importantísimo, es que como coordinador humanitario yo me apego a los principios humanitarios que son las de neutralidad e imparcialidad. Fíjate, aquí está, no sé si me puedes acercar una cámara, el 24 de junio a las 20:53, o sea, casi las 9 de la noche, 3 horas después del evento, ya empezamos las coordinaciones con el coordinador Gianluca. Y a las 2:28 de la mañana me envía los equipos de respuesta que estarían disponibles a salir inmediatamente para Venezuela. A las 2:28 de la mañana, yo le pregunto a las 2:31, ¿son equipos ONU? Sí, y le mando una nota de voz y le digo, mándalos inmediatamente, a las 2:33, a todos, sin ningún tipo de distinción. Inmediatamente, aquí están las imágenes. Sobre la militarización está en nuestra ley de atención de desastres, como te decía, Protección Civil, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Sistema de la Cruz Roja. Hay países, y hemos estado aprendiendo un poco de las brigadas internacionales que llegaron, hay países donde este tema lo atiende la Fuerza Armada. México, el Ejército de México, que está acá. El Comando Sur, que está acá. En otros los atienden voluntarios, caso de Alemania. Son voluntarios alemanes que le dan una capacitación especial y vienen a atender casos de desastres. Otro es Protección Civil. Nuestro sistema combina todo, tanto la Fuerza Armada como la Protección Civil. Por eso la orden la di y por eso el decreto inmediatamente se emitió activando, conforme a esta ley de atención de desastres, activando todo el sistema. Gracias, Estefan. Pregunta Julio Vaqueiro, de la cadena Telemundo de Estados Unidos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Presidenta. Quiero insistir en el despliegue de la ayuda del que habla. Usted sostiene que fue inmediato, pero hemos recorrido La Guaira, hemos hablado con muchas personas y muy pocos, ninguno, debo decir, coincide con eso. Hay muchos venezolanos hoy que se sienten olvidados y hay muchas críticas duras a la reacción de su gobierno. Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. ¿Qué le dice hoy usted a esos venezolanos que sí, más allá de laboratorios mediáticos, como usted dice, más allá de eso, se sienten despojados y olvidados por su gobierno? Mira, no me gusta generalizar. A mí me gusta hablar con datos, me gusta hablar con la realidad. Así como tú dices que tú has hablado con muchos, yo he tenido también cercanía en los campamentos, en los hospitales, donde han dado agradecimiento. Ahora, ¿qué le digo yo? Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, nuestras condolencias. No hay forma de que un ser humano que haya sufrido una pérdida humana de un familiar, de un hijo, de un padre, de una madre, no hay forma de que no sienta dolor en este momento. Y yo por eso no quiero ni manipular ni maniobrar de ningún tipo, sino acompañar y trabajar sin descanso. Esa es la orden al gobierno nacional, desplegarse y trabajar sin descanso, cuidar vidas y atender a los sobrevivientes como los vamos a atender y los estamos atendiendo. A pesar de las dificultades, todo el apoyo nacional e internacional. Una coordinación, Julio, porque tú vienes con tu postura y yo quiero que entonces te invito a ti, que vayas para que también escuches personas que están agradecidas a los voluntarios venezolanos, que están agradecidos a los rescatistas venezolanos, que ven a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana moviendo escombros para poder... ¿Tú sabes quién ha rescatado gente con vida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Y a quién ves tú en los centros de acopio clasificando todas las donaciones? A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién tiene puestos militares, hospitales militares de campaña establecidos? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el día 1. Han establecido cocinas de campaña, baños de campaña. Entonces no es que están con fusiles, sí están con palas, sí están con carretillas
Y aquellos que sufrieron el dolor, porque lo vi a un comandante del ejército atendiendo un campamento a la gente, a pesar de que toda su familia murió. Entonces, no es bueno ese tipo de generalizaciones, porque ofendes a los que de buena fe están ayudando y están trabajando. Mira, hicimos todo lo que está en nuestra mano y seguiremos haciendo lo que está en nuestra mano y más. Tú sabes muy bien que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con algunos países y aquí están. Y he hablado con su jefe de Estado, con su jefe de gobierno y con humildad doy las gracias. Con humildad sincera doy las gracias para que toda la ayuda que nos han brindado sepan que el pueblo venezolano se los retribuye. Y di la orden de crear la condecoración Héroe de Venezuela, que ha sido entregada y está siendo entregada a los rescatistas que se van de nuestro país y ha sido entregada también a sus jefes de gobierno y a sus jefes de Estado. Cualquiera él sea o ella sea, ha sido entregada la condecoración Héroe de Venezuela en nombre de nuestra patria, Héroe de Venezuela a los 151 perros que estuvieron acá con unidades caninas. Gracias. Es el turno ahora para la periodista Patricia Villega de la multiestatal Telesur. Dentro de lo que cabe, Presidenta, buenas noches y buenas noches también al presidente de la Asamblea Nacional y al ministro Diosdado Cabello. Yo tengo varias preguntas para hacerle. Usted desde el primer momento dijo que la prioridad era salvar vidas y ha reiterado en estas declaraciones de la noche que sigue siendo la prioridad, pero ¿en qué momento estamos de las fases de la tragedia después del doble evento sísmico? También en los eventos de carácter político durante este año, usted habló de un nuevo momento político para Venezuela, una tragedia de esta dimensión, con todo lo que acarrea no solamente para el estado de La Guaira, sino para el país en general. ¿Qué otros consensos trae para la nación? ¿Cuáles serían sus llamados, digamos, a los sectores políticos, sociales, económicos en Venezuela? Si pudiera definir eso, ¿cuáles serían o cuál sería el consenso actual para el país? También en términos internacionales, usted acaba de mencionar lo que incluso con naciones con las que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, usted ha recibido la ayuda. ¿Ha sentido que inicia un nuevo momento de relacionamiento de Venezuela con el mundo? Esto es también un parteaguas en esa relación con países con los que tradicionalmente o en los últimos años no había relaciones fluidas, dada la dimensión de lo que vive Venezuela. Y también quisiera preguntarle, Presidenta, yo la he visto en algún momento de estas declaraciones que se le quiebra la voz. Usted tiene una responsabilidad pública, pero también es una mujer, es una hermana, es una tía, es hija. Debe haberla tomado del terremoto y tener una historia personal sobre eso. ¿Qué ha sido para usted? ¿Cómo puede contarnos para la mujer que hoy dirige Venezuela, desde lo más íntimo que ha sido y qué ha significado para usted en enfrentar la dimensión de lo que están viviendo hoy los venezolanos y las venezolanas y los que hemos hecho de Venezuela nuestra tierra? Gracias, Patricia. Bueno, la fase 1 y la fase 2 están activadas simultáneamente, porque la fase 1 es salvar vidas, búsqueda. Aquí está el almirante Otis, donde yo le digo que sigamos buscando, no perdamos la fe. ¿Por qué? Porque hay muchos casos donde las personas quedaron cercanas a fuentes de alimentos, de agua, y todavía, todavía podemos encontrar personas con vida. Y por eso no quiero cerrar la primera fase, que es de búsqueda y rescate, que podamos salvar vidas. Pero también fueron rescatadas 6.462 personas, más las que salieron por sus propios medios. Este caso que yo comenté de los Caracas, salió por sus propios medios y rescató 12, 15 personas. No cerrar esta fase. Nosotros vamos a seguir con esta fase y por eso mencioné los especialistas israelíes que llegaron con equipamiento de muy alta tecnología que permite determinar bajo los escombros si hay todavía personas con vida o si hay cadáveres. Porque quisiéramos, en el caso de las personas fallecidas, poderlos rescatar para que sus familiares le den
la sepultura que se merece. La sepultura desde la fe de cada familia. Y por eso es muy importante. Y al mismo tiempo, atender a los heridos, atender a su dolor, atender a los familiares. Claro que algunos tienen molestia. ¿Quién no va a tener molestia porque se muera un familiar de uno? ¿Quién no? Frente a un desastre natural, como un duplete sísmico de esta naturaleza. Yo he visto dupletes sísmicos en Pakistán, en Irán, primero espaciado. Turquía también fue espaciado, pero en el caso de Irán, Pakistán, en zonas rurales. Aquí fue en una zona de alta densidad poblacional. Y eso influye también en los resultados. Y es lo que ha catalogado este doblete sísmico como uno de los más terribles ocurridos en la historia de la humanidad. Mi llamado a todos los sectores del país es a la unidad, es a unirnos. Ahorita no hay espacio para la politiquería, no la hay. Ahorita el único espacio que hay es la unión y yo por eso agradezco. Mire, empresas del mundo han enviado donaciones, empresas petroleras, Conoco, Exxon, Reliance, han enviado donaciones, Rexol, para atender. El llamado a todos es a ayudar coordinadamente. Para eso hay un gobierno nacional que coordina, articula y direcciona. Cuando nos han dicho que organizaciones evangélicas quieren venir a ayudar, acceso. Ayer yo me reuní con el reverendo Ramiro Peña de los Estados Unidos, que él ha estado coordinando también ayuda para las iglesias evangélicas, con el pastor Bertucci, sin distinción. Los que quieran ayudar. A mí el primer día, alguien de la oposición, porque si no quiere que lo nombre, pues alguien de la oposición me pidió apoyo para activar una empresa de helicópteros que podían ayudar inmediatamente. A los 15 minutos ya tenía la autorización. No tuve reparo de quién era, ni de quién lo pedía, sino quién lo ofrecía. ¿Qué es lo que importa? ¿Quién ofrece, quién ayuda? Bienvenido, bienvenido. Eso es lo que espera el pueblo venezolano de todos los sectores nacionales. Y las empresas venezolanas, privadas ni hablar, han mandado de todo. Llaman, ofrecen maquinaria, medicamentos, alimentos, ponen a disposición espacios. Esa es la naturaleza y el espíritu que hemos rescatado de esta situación. Sobre los países con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas, yo lo dije. Agradezco y agradecí con humildad el apoyo y la ayuda. Y yo aspiro a que esto abra nuevos caminos y nuevas puertas, como se lo he dicho a muchos de los gobernantes con los cuales, o algunos de los gobernantes con los cuales no tenemos relaciones diplomáticas. Sobre mi voz quebrada sí tengo un dolor interno muy profundo. La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos, que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Pero la verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar sin descanso. Mañana, tarde, noche, madrugada, por Venezuela. Lo hacemos por nuestro país y por nuestro pueblo al que tanto amamos y que tanto nos duele cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo, cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penuria en este momento. Allí vamos a estar todos y todas. Y esa es mi invitación a Venezuela. Vayamos juntos, vayamos a trabajar por quien lo necesita y a brindar la mano amiga y solidaria de quien tiene necesidad de nosotros. Gracias a todos, de verdad, les agradezco a todos los periodistas, a quienes tampoco tuvimos consideración, todos entraran y pudieran estar aquí con nosotros. Gracias.